Dios les bendiga, ya estamos aquí con este programa Una Voz del Cielo. Y Jesús le va a estar hablando a usted y va a estar obrando, no solamente hablando, sino obrando. Va a estar obrando milagros, porque Jesús vive, ha resucitado y está en todo lugar. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. Es inspirada por Dios y uno tiene que apoyarse en su palabra para poder hacer aquellas cosas que Jesús nos mandó que hiciéramos. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Es importantísimo esto, esta palabra de Dios. Dios es el que sana todas nuestras dolencias, pero más importante aún es el que perdona todas nuestras iniquidades. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar y estamos rodeados y vivimos en pecado y debemos ir todos los días al Señor a pedirle perdón y que Él nos limpie de todo pecado. Una vez y para siempre uno puede pedirle perdón arrepintiéndose completamente y recibiendo a Cristo como su Salvador y Señor de la vida, como el Rey de la vida de uno. Pero hay cosas que hacemos todos los días y que es bueno en la noche decirle, Señor, perdóname, y la sangre de Jesús derramada en la cruz habla a favor de nosotros y nos borra todos los pecados. Jesús es el sanador. Jesús es el mismo de ayer, Él vive, solamente que estamos en mejores condiciones que cuando Jesús estaba en la tierra, porque estaba limitado a un cuerpo y a un lugar. Hoy está aquí, está al lado de nosotros, está al lado de usted, está al lado de un japonés, de un chino, de un ruso, de un paraguayo, de un chileno, de un mexicano, está al lado. Jesús es omnipresente. Y entonces no necesitamos pedir audiencias para nada. Y cuando nosotros tenemos, digamos así, algún pecado, le podemos pedir perdón. Cuando tenemos alguna necesidad, Él también es nuestro protector, nuestro proveedor y también nuestro sanador. Me voy a enfocar hoy en Jesús el sanador. Y cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad, yo creo que la mayoría de las personas algún dolor tienen o algún achaque o algo de vejez, o ven menos o oyen poco o tienen algún hueso que les molesta. Jesús puede sanarlo hoy. Recibí un mensaje de un amigo que se estaba quedando ciego y vino a Miramar. Tenía que ponerse inyecciones en los ojos de 21.000 pesos, no sé, cada tanto. Y había ido a todos los oculistas y seguía mal. Hicimos una oración en el nombre de Jesús y al día siguiente, estando él aquí en Miramar, porque él es de Buenos Aires, vino a casa y dice, Gustavo, dice, no vas a poder creerlo, dice, estoy leyendo hasta los números de las calles, dice, y antes no podía ver nada. Bueno, se fue manejando a Buenos Aires y hoy me manda un mail y me dice, fui ayer al oftalmólogo, al médico, y dice, puedo leer hasta las letritas más chiquititas, la última fila la leo perfecta. Él no sabe qué pasó, pero yo sé que fue Jesús que me sanó.
así como sanó a él en una oración, así como estamos ahora, lo puede sanar Dios a usted, ¿eh? De cualquier tipo de enfermedad y de cualquier tipo de dolencia. Hay enfermedades que se van sanando gradualmente, hay enfermedades que, bueno, que se necesita tomar algunas pastillas o cosas por el estilo, pero hay milagros también de Dios. Y a veces enfermedades que se necesita un tratamiento de 3 meses, en una semana, Jesús acorta el tiempo o lo hace instantáneamente, hace el milagro de la sanidad. Jesús, cuando comenzó a predicar, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungir es capacitar, habilitar para una tarea especial. Y me ha ungido para dar buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El otro día estaba hablando con una persona que me contaba todo lo que había sufrido de su niñez, abuso, de todo. Tenía el corazón quebrantado. El marido se había muerto, no sé si otro más. Bueno, cientos y cientos de problemas que tenemos todos. Todos hemos perdido seres queridos y todas las cosas, porque estamos en un mundo pecador. Por suerte, los que somos de Jesús, Jesús murió y pagó nuestros pecados para que podamos ir a un lugar más allá, que es el paraíso de Dios, donde ya no va a haber dolor, ni muerte, ni llanto, ni enfermedad, ni ninguna cosa que nos haga mal por los siglos de los siglos. Eso es si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, si aceptamos el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz a favor de nosotros. Él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros, y el regalo de Dios es la vida eterna y es la salvación del alma. Hay que arrepentirse primero de todos los pecados, creer en estas buenas noticias que es el Evangelio, que Jesucristo llevó en la cruz tu pecado y el mío y pagó la deuda que teníamos con el Padre. Y después hay que invitarlo a que entre en nuestro corazón. Hay que invitarlo por medio de una oración, decirle: Señor Jesús, quiero que entres en mi vida. Te entrego mi corazón, ¿de quién más te voy a servir? Quiero que seas mi Rey. Entonces, bueno, ese es así la forma de tener vida eterna. Jesús entra en el corazón y Él es la vida eterna, y el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Me ha enviado, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los humildes, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Hay mucha gente cautiva del pecado, cautiva de vicios, cautivo de ira, cautivo de muchas series de pecados o de maldades, vicios, droga, etc. Pero Jesús tiene más poder que todo eso, que esa tendencia que tenemos al pecado. Me ha enviado a poner en libertad a los que están cautivos. Dice Jesús que somos esclavos del pecado, y entonces nos vino a dar libertad del pecado. Dice: y vista a los ciegos, tanto espirituales como ese amigo mío que yo le conté que estaba quedando ciego y oramos y ahora ve hasta la última letrita allí en el consultorio del oftalmólogo. Y dice: a poner en libertad a todos los oprimidos. Hay mucha gente oprimida, temores, sueños, miedos, fobias.
Jesucristo hoy te puede liberar. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dice Éxodo 15:26, yo soy Dios, tu sanador. Y nos ha enviado ahora a nosotros. De la misma manera, dice Jesús en San Juan capítulo 20, versículo 21, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Y yo soy un enviado de Dios con el poder del Espíritu Santo para poder hacer las mismas cosas que Jesús hacía cuando estaba aquí en la tierra. Si tiene fe, por eso tratamos de infundirle fe a través de lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice en Juan 20, 21, así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Primera Juan 2:20 dice, ahora ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Recuerde que Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar, etc. Y ahora Jesús nos ha ungido a nosotros, sus siervos, para hacer las mismas cosas. Entonces, sea cual fuere la necesidad que usted tiene que primero arrepentirse de sus pecados, que es lo más importante, para poder comenzar a dialogar con Dios. Y puede ser necesidad de provisión. Jesús también es el proveedor. Hay un pasaje en la Biblia que había 5.000 hombres, 12.000 más o menos, o 13.000 personas, contando a las mujeres y los niños, tal vez más. Y un joven tenía 5 panes y 2 peces que se los dio a Jesús, y con la bendición de Jesús alcanzó, comieron todos, y sobraron 12 cestas llenas, una para cada apóstol. Ese Jesús no es alguien del pasado. Jesús sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el proveedor, Él sigue siendo el perdonador, Él sigue siendo el sanador. Por eso leímos al principio, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Él sigue sanando con la misma predisposición con que perdona el pecado. Jesús es el que hace milagros y Él vive hoy. En San Mateo capítulo 9, versículos 1 al 7, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, de los que traían al paralítico, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, los líderes religiosos, ¿no? Este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús conocía los pensamientos de ellos y dice, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, Él se hacía llamar el Hijo del Hombre, dice, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él entonces se levantó y se fue a su casa. Él es quien perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Él sigue siendo el mismo, simplemente que ahora está libre de limitaciones. No está libre de perdón de un cuerpo humano, está libre de
estar en un solo lugar al mismo tiempo. Él está aquí ahora. Jesús resucitó, vive y es el mismo de siempre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Jesús está diciendo, yo puedo perdonar tu pecado y sanar todo tu cuerpo. Así le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados, entonces levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo a varias personas que por pecar estaban así, le dijo, ve y no peques más para que no te venga algo peor. Había un paralítico en el estanque de Betesda, en San Juan capítulo 5, versículo 14, que venía un ángel de vez en cuando y movía el agua, y entonces el que primero caía en el agua o se tiraba al agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Jesús puede sanar de cualquier enfermedad que tengas, psíquica, física, mental, heridas del alma, heridas del corazón, cualquier cosa, traumas, etc. Cualquier cosa que te atormente, mal dormir, nervios, ansiedades, dolores de huesos, dolor de columna, cadera, vista, cualquier cosa. Jesús te puede sanar hoy. Y vamos a estar al final del programa orando. Y mañana vamos a estar en la Iglesia Cristo Rey, aquí en la ciudad de Miramar, a las 6 de la tarde. Y vamos a estar predicando sobre esto y vamos a estar orando por milagros. Hemos visto milagros, cientos de milagros. Si Miramar supiera todos los milagros que suceden en la Iglesia de Cristo Rey, irían todos. Porque el Señor Jesús está allí presente. Se siente la presencia de Dios y las personas oprimidas, las personas con depresión, las personas tristes, van y son sanadas. Así que haga la prueba, aunque sea para ver. Venga mañana a las 6 de la tarde a la Iglesia Cristo Rey, calle 9 de Julio, enfrente al Cine Atlántico, entre 30 y 32, allí en la galería donde están los remises. Tiene que entrar al fondo, hay un blindex, cruza el blindex y sube una escalera y ahí está el ex Teatro Star, donde estamos predicando milagros, y donde Jesús se manifiesta con milagros. Hay que arrepentirse seguro de los pecados, porque vienen problemas cuando nosotros pecamos. La palabra de Dios dice de esta manera: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo oprime, el diablo es real, tiene un ejército innumerable de demonios que trabajan oprimiendo a las personas, y las personas están ajenas a eso. Nosotros que conocemos el mundo espiritual tenemos autoridad para expulsar los demonios que perturban las mentes, perturban el cuerpo de las personas. En San Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, había una mujer que padecía de flujo de sangre y bueno, tenía esa enfermedad. Vamos a buscar en Lucas 13 y
está en el versículo 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Un espíritu de enfermedad. Un espíritu es un demonio. Y ese demonio la atormentaba desde hace 18 años. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. De ninguna manera. Había ido a médicos, había ido todo, no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. O sea, Jesús puso las manos, aparentemente no pasó nada, pero después empezó y se enderezó. Y entonces glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, porque le cambiaron el esquema religioso, se enojó de que Jesús lo hubiera sanado. Y dice, no se puede hacer esto en sábado. Dice, vengan otros días y sean sanados. Y Jesús le dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, o sea, una verdadera judía, digamos así, una verdadera persona del pueblo de Dios, dice que Satanás había atado 18 años. Recuerden que dijimos un espíritu de enfermedad. Un espíritu es un demonio. El demonio obedece los demonios obedecen a Satanás. Hay distintas clases de demonios. Hace 18 años que esta mujer estaba encorvada porque Satanás había enviado este espíritu sobre ella. Hoy en día está lleno de personas que están enfermas por espíritus y no saben, y esos espíritus no se van con pastillas ni con operaciones. Entonces dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lo llama a la enfermedad ligadura. Algo que te ata, que no te deja mover, algo feo. Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se alegraba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Todo el pueblo se alegraba por las cosas gloriosas hechas por él. Qué maravilloso, ¿no? Lo más extraordinario de todo esto es que Jesús está presente hoy para hacer lo mismo. Jesús hace lo mismo hoy. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Y fue antes de nacer de la Virgen María, por los siglos de los siglos. Él nunca nació, siempre existió porque es Dios. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo anduvo sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Leímos en la palabra de Dios que Dios, en Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios nos ha mandado a nosotros ahora, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto es algo maravilloso, es un mandato de Jesús. Él no solamente quiere sanar, sino que nos ordena que lo hagamos. Esto está oculto, tal vez, en el cristianismo nominal, pero personas que escudriñamos la Biblia, que sabemos la palabra de Dios, hemos descubierto simplemente en los evangelios, leyéndolo, que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Vamos a ir a un tema musical y seguimos aquí en este programa.